Buenas tardes, jóvenes. Hablemos hoy de lo que es la estenosis de la válvula aórtica, sus datos clínicos, su semiología, sus causas y sus complicaciones. En primer lugar, diremos que la estenosis de la válvula aórtica ocurre cuando las valvas de la válvula aórtica, se endurecen y se trata de un proceso degenerativo que empeora rápidamente a medida que la persona envejece. Esta es la valvulopatía más seria, es la valvulopatía que se desarrolla más rápidamente y que genera complicaciones más rápidamente de todas. A medida que la enfermedad avanza, la abertura de la válvula se va estrechando cada vez más, obstruyendo el flujo de sangre de ventrículo izquierdo a arteria aorta y obligando al corazón a bombear con más fuerza. Evidentemente, el hecho de que el corazón, y esto se lo digo anticipadamente, el hecho de que el corazón bombee con más fuerza de la que normalmente lo hace, pues tiene sus motivos, ¿no? Es decir, no es por la estenosis. Tomemos en cuenta que si está estenosada la válvula aórtica, esto va a traer como consecuencia que por ese orificio pequeño va a pasar menos sangre de la que normalmente pasa. Recuerden que la sangre de ventrículos a grandes vasos pasa durante la fase de eyección rápida, y esa fase de eyección rápida dura apenas 0.2 de segundo. Y durante esas 0.2 de segundo, pues cada ventrículo debe de expulsar su fracción de eyección. Si lo hace con una válvula semilunar, en este caso la aórtica sana, que se abre completamente, pues ya sabemos que esa fracción de eyección puede llegar a ser hasta de un 65%, en los atletas puede llegar a ser hasta de más. Pero si la válvula aórtica no se abre completamente, sino que se abre parcialmente y a veces muy parcialmente, vean este ejemplo, vean cómo se abre muy apenitas, pues entonces al estímulo eléctrico eso no le interesa. El estímulo eléctrico va a durar el mismo tiempo de siempre, va a durar esas 0.2 de segundo en la fase de eyección rápida, y pues lógicamente durante esas 0.2 de segundo el ventrículo izquierdo, ante una válvula estenosada, en este caso la aórtica, pues no va a poder bombear la misma cantidad de sangre que bombea cuando tiene una válvula sana. Es decir, su fracción de eyección va a disminuir considerablemente. Si la fracción de eyección disminuye considerablemente, pues entonces la fracción residual aumenta considerablemente, ¿sí? Puede ser que en lugar de eyectar el 60 y quedarse con el 40, esto se invierta y eyecte el 40 y se quede con el 60. La aurícula izquierda, ajena a todo esto, pues le pasará de cualquier forma, la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, la misma cantidad que le pasa siempre. Entonces, si jugásemos con los números otra vez, pues nos daría que va a haber una precarga en el ventrículo izquierdo mucho mayor. Si la precarga normal del ventrículo izquierdo es de 150 mililitros, cuando eyecta el 60%, vamos a poner, estos son porcentajes, si cuando eyecta el 60% y se queda con el 40%, pues ahora si eyecta únicamente el 40%, pues estará eyectando, ¿cuánto es el 40% de 150? Estará eyectando 60 mililitros y se quedará con 90. Les iba a decir, si voy muy rápido me dicen, pero se me olvida que no pueden hacerlo, ¿sí? Se quedará una fracción residual que va a estar aumentada. No le voy a poner número porque este es un ejemplo nada más. Vamos a suponer que la fracción residual, en lugar de ser de 60 mililitros, fuera de 90, pero la aurícula izquierda
les decía, ajena a todo esto, les va a pasar los mismos 90 mililitros que le pasa todo el tiempo. Entonces, en la siguiente sístole ya no va a tener 150, ahora va a tener los 90 que le pasa a la aurícula, más los 90 de el ejercicio que dijimos, ¿sí? 90 del ejemplo que pusimos, que se quedan como volumen residual, y entonces va a tener ya una precarga en la siguiente sístole de 180 mililitros. Obviamente ese aumento de la precarga va a hacer que el ventrículo izquierdo se tenga que contraer con más fuerza. Poco a poco el ventrículo izquierdo se va a ir hipertrofiando, ya sea excéntrica o concéntricamente. Y conforme esto va avanzando, conforme el tiempo pasa y la válvula aórtica sigue con su estenosis, que la única forma de solucionarla es poniéndole una válvula aórtica nueva, pues el ventrículo izquierdo se hipertrofiará, se contraerá con más fuerza, su volumen sanguíneo de eyección o su fracción de eyección disminuirá, la aurícula izquierda específicamente empezará a tener problemas para pasarle la sangre al ventrículo, porque a la hora de pasárselo todavía está semilleno, y ya ustedes saben, esa sangre empezará a refluir por las venas pulmonares, y es la misma historia de siempre. Vamos a tener un aumento de presión en las venas pulmonares, un aumento de presión en los capilares pulmonares, y que nos va a llevar a un edema pulmonar. ¿Okay? Todo esto lo explicaremos más detalladamente cuando hablemos de cardiopatía hipertensiva, que es uno de los temas que nos falta abordar, pero cuando menos en 3 ocasiones, las 3 que hemos visto, esta de estenosis aórtica y las 2 anteriores de estenosis mitral e insuficiencia aórtica, vimos cómo eventualmente la hipertrofia, el cansancio del ventrículo izquierdo, el no respetar ya en un momento dado la ley de Frank-Starling por el mismo cansancio, y el gran aumento de la precarga que se da ya sea por el reflujo de la aorta hacia el ventrículo izquierdo, o ya sea en el caso de la estenosis mitral, bueno, en el caso de la estenosis mitral no hay aumento de la precarga en el ventrículo izquierdo, pero sí lo hay en la aurícula izquierda. Y aquí, como acabo de explicar, cuando hay una estenosis de la válvula aórtica, pues también va a haber un aumento de la precarga. Todo aumento de la precarga genera un esfuerzo extra del ventrículo izquierdo. El esfuerzo extra del ventrículo izquierdo lleva consigo, tarde o temprano, una hipertrofia del mismo. La hipertrofia del mismo puede llevar consigo, si es concéntrica, una disminución de la cavidad. Si la cavidad disminuye de tamaño, entonces le cabe menos sangre, pero de cualquier forma la cantidad de sangre que tiene ahí sigue siendo la misma, entonces se distiende más todavía la pared ventricular. De acuerdo con la ley de Frank-Starling, se tiene que contraer con mayor fuerza hasta que llegue el momento en que esa pared ventricular izquierda se cansa, se debilita, se vuelve hipotónica y empieza a perder fuerza. Claro que para cuando esto sucede, en muchas ocasiones ya la aurícula izquierda ha sido incapaz de bombearle la sangre, de mandarle el total de su sangre al ventrículo izquierdo, y lo está mandando hacia las venas pulmonares en calidad de reflujo, y de ahí a los capilares pulmonares, y para ese entonces quizá ya el paciente ha tenido cuadros de disnea, de esfuerzo, o incluso de disneas paroxísticas o de edema agudo de pulmón. Desde luego que esto puede llevar al infarto agudo al miocardio también, porque la cantidad de sangre que está saliendo a través de la válvula aórtica hacia la arteria aorta pues es muy poca. ¿Sí? Es muy poca. Y recuerden ustedes, esto ya platicado y seguramente lo vieron en fisiología, las arterias coronarias se nutren durante la diástole, no durante la sístole. Entonces el paso de sangre a los senos de Valsalva y a las arterias coronarias puede estar bastante mermado
en una situación de estenosis aórtica, y eso puede llevar a una cardiopatía no nada más hipertensiva, sino también una cardiopatía isquémica por falta de perfusión, falta de irrigación en el corazón, y de ahí a un infarto agudo del miocardio. Bien, esto es lo que sucede en la estenosis de la válvula aórtica. La válvula se endurece, y recuerden, cuando una válvula se esclerosa, recuerden los 4 eventos que se llevan a cabo siempre. Número 1, tarda para abrirse. Número 2, chasquea al abrirse. Número 3, no se abre por completo, está estenosada. Y número 4, nos va a generar un ruido que es un soplo, que en este caso será un soplo sistólico, dado que el soplo será en el momento de la sístole, es decir, el soplo se va a generar cuando la sangre, al contraerse el ventrículo izquierdo en la fase de eyección rápida, pase esa sangre por esta abertura tan pequeña, y obviamente la sangre va a pasar a la aorta en menos cantidad que lo de costumbre, pero con un patrón de flujo turbulento. Y esta valvulopatía, esta estenosis aórtica, es una de las que nos da los soplos más escandalosos de todas. Es la más grave de todas las valvulopatías, esta. ¿Por qué? Porque evoluciona rápidamente, y el paciente, toda vez que tiene la estenosis y que la estenosis va avanzando, la sintomatología, sobre todo la sintomatología hipertensiva, la sintomatología, la disnea principalmente, la sintomatología de insuficiencia funcional del ventrículo izquierdo se desarrolla rápidamente. Y vamos a ver que dentro de lo que es la cardiopatía hipertensiva, pues está la insuficiencia del ventrículo izquierdo, en la cual el ventrículo izquierdo no es capaz de bombear su fracción de eyección, y al no ser capaz de bombear su fracción de eyección, va a haber una disminución de la eyección en toda la economía, y esto genera como principal manifestación la disnea. Pero eso lo vamos a explicar en los siguientes videos, en el grupo, en el bloque de videos que son cardiopatía isquémica, que seguramente será mañana, cardiopatía isquémica y cardiopatía hipertensiva. Ok, continuamos. La estenosis aórtica, entonces vamos a ver los aspectos semiológicos, vamos a meternos al aspecto propedéutico. Ya hablamos un poquito del aspecto fisiopatológico. La fisiopatología y la propedéutica difícilmente se pueden despegar, muchachos. Ya se habrán dado cuenta ustedes en lo poco que vimos el semestre pasado, pero más aún este semestre, aunque haya sido la mayoría de manera virtual, ya se habrán dado cuenta que la propedéutica y la fisiopatología van de la mano. No tiene caso que aprendas a explorar si no sabes lo que es normal y lo que es anormal. ¿Okay? Entonces, por eso están llevando ustedes fisiopato también. Y pues a mí me gusta meterle algo de fisiopatología a estos temas, porque lo considero como parte de la propedéutica. De hecho, como les digo, van de la mano siempre. Bueno, en la estenosis de la válvula aórtica, las causas. Tenemos la estenosis aórtica congénita, que muchas veces es porque pues ya vienen pegadas las valvas, es decir, la válvula aórtica, acuérdense que es, al igual que la tricúspide y al igual que la pulmonar, tiene 3 valvas, pero hay ocasiones en que tiene 3 valvas, pero 2 de ellas se pegan y no se abren bien. Puede ser que esta sí se abra bien y por aquí pasa la sangre, pero estas 2 no se mueven porque están pegadas, y entonces viene el problema, ¿sí? Esta es una estenosis, ¿sí? Congénita, orgánica por supuesto, porque es un defecto de la válvula que está pegada. Acuérdense que todos los soplos que son generados por problemas valvulares son orgánicos. ¿Ok?
O hay ocasiones en que hay niños que nacen con válvulas aórticas bivalvas, pero el problema es que muchas veces también, yo no sé por qué sale esta cosa, muchas veces también esa válvula aórtica bivalva, así que tiene dos válvulas nada más, al igual que la mitral, si se abriera y se cerrara normalmente, pues no había ningún problema, pero hay ocasiones que vienen pegadas también, ya sea de los extremos o de la región central, entonces no se abren por completo, y si no se abren por completo, pues igual nos van a dejar un orificio pequeño. La calcinosis es la segunda causa o el segundo motivo de estenosis aórtica. La calcinosis se refiere a los depósitos de calcio, ¿sí? Depósitos de calcio, depósitos minerales de calcio. Aquí están las valvas. Esta es la válvula aórtica, son 3 valvas, y puede haber depósitos de calcio aquí. Acuérdense que aquí están los nódulos de Arancio, que en la pulmonar son los de Morgagni. ¿Okay? Y esos depósitos de calcio endurecen, ¿sí? Aquí le voy a poner calcio, endurecen las valvas, las esclerosan, las endurecen, pues, y pues ahí viene toda la cascada que platicamos: endurecimiento o esclerosis de la válvula, retardo en su apertura, chasquido de apertura, apertura incompleta, soplo. Pero este tipo o esta causa generalmente es en los adultos mayores. No tiene nada que ver con que tomen mucha leche o mucho queso, muchos lácteos o muchos alimentos ricos en calcio. No tiene nada que ver. Se supone que para eso está la calcitonina por un lado y la paratormona por otro, para regular los niveles de calcio en sangre. Estos son problemas metabólicos y degenerativos que suceden en algunas personas, sobre todo en adultos mayores. Por eso es que este tipo de problemas o son en recién nacidos, que ya lo traen de fábrica el defecto, como lo expliqué acá, o es en adultos mayores por la calcinosis, aunque también puede ser en adolescentes como secuela de la fiebre reumática, de la cual ya hablamos. Acuérdense de las 3 valvulopatías que hemos hablado hasta ahorita, 2 de ellas, que son la estenosis aórtica y la estenosis mitral, están muy relacionadas con la fiebre reumática. Etiología: todos los soplos de estenosis serán orgánicos. Acuérdense que aquí estamos haciendo nosotros la semiología del soplo de la estenosis aórtica. Es orgánico porque es por daño en la válvula. Tipo: es eyectivo. Se lleva a cabo o sucede en la fase de eyección rápida. Sitio de máxima localización en la base, específicamente en el foco aórtico. Intensidad: muy intensos. Estos soplos de la estenosis aórtica suelen llegar a ser de grado 6, es decir, audibles a distancia, sumamente escandalosos. Temporalidad: bueno, mesosistólicos, son mesosistólicos, y ahorita vamos a entenderlo mejor por qué, pero se los voy explicando. Ya dijimos que es en la sístole, es decir, es cuando el ventrículo izquierdo se contrae y en la fase de eyección rápida expulsa la sangre a través de la válvula aórtica, pero si esta válvula aórtica está estenosada, va a tardar en abrirse. Entonces puede ser que en lugar de abrirse durante el inicio de la sístole, se abra a la mitad de la sístole, y entonces el soplo será mesosistólico, porque el soplo se dará inmediatamente después de que se abra parcialmente la válvula, que también nos va a generar un chasquido de apertura, como lo vamos a ver, y luego vendrá el soplo. Irradiaciones muy vastas. Acuérdense que las irradiaciones son hacia donde la sangre arrastra el ruido. El soplo se produce en el foco aórtico, el soplo se produce en la válvula aórtica, pero la sangre lo va a arrastrar hacia pues toda la región por la cual pasa la aorta, el callado de la aorta, las arterias
las arterias carótidas primitivas, carótidas internas, las arterias subclavias, es decir, las irradiaciones pueden ser a cuello, a clavícula e incluso pueden ser a espalda. Es de tono medio, es decir, no es ni muy agudo ni muy grave, un tono que oscila entre los 200-250 ciclos por segundo. Es áspero en su timbre y el patrón es romboidal, es creciente decreciente. Es decir, ¿se acuerdan del patrón romboidal? Empieza suave, aumenta y luego va disminuyendo hasta que desaparece. Como datos acompañantes, que siempre es parte de la semiología, el segundo ruido cardíaco va a estar paradójicamente bajo. ¿Por qué decimos paradójicamente bajo? Porque en la estenosis mitral, si se acuerdan, lo platicamos en el otro bloque de videos, en la estenosis mitral, cuando la válvula mitral se cierra, que se genera el primer ruido cardíaco, o lo cual genera el primer ruido cardíaco, si esta válvula mitral está estenosada, el primer ruido cardíaco se va a magnificar. Acuérdense, hay un reforzamiento del primer ruido cardíaco en la estenosis de la válvula mitral. Entonces nosotros esperaríamos que aquí en la estenosis de la válvula aórtica, lo lógico sería que hubiese un reforzamiento también, pero un reforzamiento del segundo ruido, pero no es así. Aquí yo voy a dibujar la válvula en un corte sagital. Voy a dibujar la válvula estenosada, ok. Esta es la aorta, esta es la pared de la aorta. Por aquí están los senos de Valsalva, donde nacen las arterias coronarias. La válvula no se abre más que esto, se debiera de abrir hasta por acá completamente, inclusive obstruyendo a los senos de Valsalva. Por eso es que las arterias coronarias se alimentan durante la diástole, porque durante la sístole no pueden, porque las valvas de la válvula aórtica las ocluyen. Eso debiera de abrirse hasta acá y permitir que la sangre saliera silenciosamente con su patrón de flujo laminar. Pero si no se abren más que esto, entonces por aquí la sangre va a chocar en sus corrientes y nos va a generar ese soplo que tiene un patrón de flujo turbulento, como todos los soplos, y que tiene un patrón de comportamiento romboidal, creciente decreciente. Pero a lo que yo voy es la cantidad de sangre que va a salir por aquí. Recuerden, es decir, la fracción de eyección va a estar baja. Entonces la cantidad de sangre que sale va a ser menor de la que normalmente sale del ventrículo izquierdo. Aquí le voy a poner ventrículo izquierdo hacia la aorta. Entonces, si la cantidad de sangre que sale del ventrículo izquierdo a la aorta es menor de lo que normalmente sale, entonces la cantidad de sangre que refluye durante la etapa de eyección lenta, durante la etapa de vacío, de relajación o de inicio de relajación del ventrículo izquierdo, la cantidad de sangre que refluye pues va a ser menos también, porque fue poca la que se eyectó. Y entonces estas valvas que de por sí no se abrieron mucho, cuando se cierren lo van a hacer con poca intensidad, lo van a hacer con poca proyección, lo van a hacer con poco impulso, porque la cantidad de sangre, repito, que las empuja a que se cierren, en primer lugar no están totalmente abiertas, no pueden agarrar lo que vulgarmente decimos mucha aviada,
¿sí? Agarran poca viada porque están abiertas parcialmente, y además es poca la sangre que refluye. Entonces el segundo ruido cardíaco va a ser un ruido cardíaco pues disminuido en intensidad. Debiera de ser un ruido cardíaco intenso, la lógica no lo diría, pero la realidad es que ya fisiopatológicamente analizándolo, pues no, en lugar de ser un dub con mayúscula, acuérdense que es lub es el primer ruido, dub es el segundo ruido, pues será un dub con minúsculas, minúsculas, no un segundo ruido con una intensidad muy disminuida, cosa que no sucede en la estenosis mitral, porque en la estenosis mitral acuérdense que el ventrículo izquierdo se contrae con sus 120, o sea, el ventrículo izquierdo se llena independientemente de la estenosis de la válvula mitral, y se contrae con sus 120 milímetros de mercurio, y al cerrarse con esos 120 milímetros de mercurio y estar endurecida la válvula, pues genera un ruido mucho más intenso. Aquí no es la misma situación. Aquí, si bien es cierto que está más dura la válvula aórtica, la fuerza con la que se va a cerrar es mucho menor de los 80 milímetros de mercurio que normalmente tiene en la diástole la arteria aorta, pues ahora va a tener menos, ¿no? Ahora va a tener, no sé, 60 tal vez, va a ser mucho menos la sangre que va a refluir, y aparte como están entreabiertas, pues es menor el impulso. Bien. ¿Qué otro dato adicional? El choque de punta es un choque de punta amplio. Fíjense aquí, este no es un choque de punta de Barth, como el que explicábamos nosotros en la insuficiencia de la válvula aórtica. Es un choque de punta amplio, pero poco intenso y desviado hacia abajo. Les explicaba yo en la diapositiva anterior que eventualmente el ventrículo izquierdo, cuando hay una estenosis de la válvula aórtica, se va a hipertrofiar. Suponiendo que aquí esté la pared torácica, vamos a suponer que esta sea la pared torácica. Aquí voy a poner la tercera costilla, aquí está la cuarta costilla, aquí está la quinta costilla, aquí está la sexta costilla, cortados, ¿no? ¿Sí? Tercera costilla, cuarta costilla, quinta costilla, este sería el quinto espacio intercostal izquierdo. Entonces, normalmente es una parte de la punta del corazón la que pega ahí. Pero si el corazón está hipertrofiado, por el motivo que sea, pues vean, va a ser mucho mayor la región del corazón que va a pegar ahí. Y como la punta es la que transmite las vibraciones del cierre de la mitral que nos genera ese choque de punta, y el ventrículo izquierdo cuando se hipertrofia lo hace generalmente hacia abajo, entonces el choque de punta va a ser bastante amplio, va a andar por acá en el sexto espacio intercostal izquierdo. Eso por un lado. Ahora va a ser un choque de punta extenso, espero que sea claro. Normalmente el choque de punta debería ser en este pedacito nada más, en 2 centímetros. Sin embargo, ahora el choque de punta va a estar hasta por acá y hasta por acá. Un choque de punta, pues no sé, de 5 o 6 centímetros cuando menos, más extenso, porque es mayor la parte del corazón, mayor la parte de la punta que está hipertrofiada, que pega con la pared torácica. Eso por un lado. Ahora díganme ustedes, de lo que acabamos de platicar, ¿cómo va a estar la intensidad del choque de punta? ¿Va a estar aumentada como en la insuficiencia de la válvula aórtica? La respuesta es no. La respuesta es no. La respuesta es que el choque de punta
y malamente no lo puse yo aquí, pero pues se los voy a poner anotado. El choque de punta va a ser débil. ¿Por qué va a ser débil ese choque de punta? ¿Por qué va a ser, a pesar de que es amplio, por qué va a ser apenas perceptible? Por la sencilla razón, muchachos, de que ese segundo ruido cardíaco, ¿sí? Ese segundo ruido cardíaco va a estar disminuido de intensidad. ¿Okay? Va a estar disminuido de intensidad. Entonces nos va a dar un choque de punta de una intensidad que va de normal a baja. Ya dijimos que hay un chasquido eyectivo mesosistólico y hay hipertrofia del ventrículo izquierdo. Si nos vamos nosotros, si nos vamos nosotros a hablar a graficar o a dibujar, como lo hemos hecho en las otras dos cardiopatías, este fenómeno de la estenosis aórtica, tendríamos lo siguiente. No puse, es que lo pongo, aquí va a estar, este es el primer ruido cardíaco. Se supone que aquí, más o menos, después de 5 centésimas de segundo, esta parte sería la fase de contracción isovolumétrica. Luego hasta acá, aquí terminaría la fase de contracción isovolumétrica, y hasta por acá todo esto sería la fase de eyección rápida, contracción isovolumétrica, eyección rápida, y esta sería la fase de eyección lenta. Normalmente, aquí tenemos el segundo ruido cardíaco. Y aquí tenemos nuevamente el primer ruido cardíaco. Fíjense cómo toda la diástole está limpia. ¿Okay? Tiene su fase de relajación isovolumétrica, tiene su fase de llenado ventricular rápido, su fase de llenado ventricular lento y su sístole auricular hasta ahorita limpias. De acuerdo a las características que explicamos acá, a las características semiológicas que tiene el soplo de estenosis aórtica, dijimos, es orgánico, es eyectivo, se percibe mejor en el foco aórtico, la intensidad puede ser desde 3 hasta 6, es decir, es muy intenso, es mesosistólico, es decir, inicia a la mitad de la sístole, se propaga hacia el cuello y hacia la clavícula porque hacia allá la arrastra la sangre, y también lo explicamos eso en la figura anterior. Es de tono medio, es áspero en su timbre y tiene un patrón romboidal, es decir, creciente decreciente, acompañándose de un segundo ruido paradójicamente bajo, ¿okay? Un choque de punta amplio y débil, una desviación hacia abajo del choque de punta por la hipertrofia del ventrículo izquierdo, un chasquido de apertura de esa válvula aórtica, que es parte de las características de todas las esclerosis valvulares, aparte del retardo de su apertura, y pues lo que mencionamos ya también, la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Todo esto va a generar pues dos cosas muy sencillas. Si yo le doy aquí un clic, me va a aparecer el chasquido de apertura mesosistólico. Vean ustedes cómo la válvula aórtica debió de abrirse aquí si estuviera sana, pero como está esclerosada, está dura, se abrió hasta por acá, prácticamente a la mitad de la sístole, en lugar
de abrirse en la protosístole, se va a abrir en la mesosístole y se va a abrir parcialmente, lo cual nos va a generar el clic, que ya les he repetido hasta el cansancio que no será clic, pero sí le llamamos el clic de apertura de esta válvula, el chasquido de apertura. Obviamente, en cuanto se abre parcialmente la válvula, porque está estenosada, acuérdense, tardó en abrirse. Cuando se abrió, chasqueó y luego se abrió parcialmente, está estenosada. Entonces lo que sigue ahora, después de que nos damos cuenta de que la fase de contracción isovolumétrica está alargada, pues es el soplo, un soplo romboidal, de patrón romboidal, ok, que inicia inmediatamente después del chasquido de apertura y termina prácticamente hasta el segundo ruido cardíaco. Un segundo ruido cardíaco que, como nos dice aquí, aunque ya está todo rayado por la manipulación que hice, pero se alcanza a ver un segundo ruido cardíaco que va a estar disminuido de intensidad, porque la sangre que tiende a refluir de arteria aorta a ventrículo izquierdo en la fase de eyección lenta va a ser muy poca, dado que fue muy poca la que se eyectó. Entonces hay un segundo ruido cardíaco disminuido de intensidad. Recapitulando, en la estenosis de la válvula aórtica no tenemos ningún evento patológico, ningún evento que nos llame la atención. Entre en el gran silencio, ¿sí? Este es el gran silencio, este es el pequeño silencio, En el gran silencio no tenemos ningún fenómeno acústico, todo lo contrario a lo que fue en la estenosis mitral y la insuficiencia de la válvula aórtica. Pero en el pequeño silencio pues no tiene nada de silencioso. Vamos a tener una fase de contracción isovolumétrica alargada por el retardo de la apertura de la válvula aórtica. Vamos a tener un chasquido de apertura, vamos a tener un clic de apertura, generalmente mesosistólico. Vamos a tener un soplo de patrón romboidal, creciente decreciente, inmediatamente después del chasquido de apertura, que nos habla de que la sangre está saliendo con mucha presión por un orificio pequeño. Y luego, durante la fase de llenado ventricular, durante la fase de eyección lenta, pues la sangre que salió hacia la aorta, que fue poca, trata de refluir y como es poquita, cierra con poca fuerza la válvula aórtica, que no tiene problema. Acuérdense, aquí el problema no es para que se cierre. Aquí la válvula aórtica se cierra bien. El problema es para que se abra. Entonces, el primer ruido cardíaco va a estar disminuido de intensidad. ¿Sí? 4 eventos. Prolongación de la fase de contracción isovolumétrica, chasquido de apertura mesosistólico, soplo romboidal mesosistólico, segundo ruido cardíaco disminuido de intensidad. Esos son los datos semiológicos de la estenosis de la válvula aórtica y vamos ahora a escucharlo. Primer ruido, aquí está el chasquido de apertura que está enmascarado por el soplo. Vean el soplo romboidal. Soplo romboidal que termina hasta el segundo ruido cardíaco. Vean la fase de contracción isovolumétrica prolongada. Y la diástole limpia. La diástole sin ningún ruido agregado. Repito, ahí están los 4 eventos.
estenosis de la válvula aórtica. Bien, estos son los aspectos fisiopatológicos y los aspectos clínicos propedéuticos de la estenosis de la válvula aórtica. Se los dejo ahí. Cualquier duda que tengan, como lo han hecho algunos de ustedes, por Messenger, por WhatsApp, por la vía que ustedes quieran, los podemos atender. Aquí cortamos este video y vamos con la siguiente valvulopatía.